Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Es un honor verdadero poder compartir la palabra de Dios con ustedes allá donde quiera que estén, a través de cualquier medio hoy posible. Les pido de favor que bajemos nuestro rostro, inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Bendito Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre Santísimo, en este momento, Padre, que vamos a hablar, que vamos a compartir tu palabra, Señor, que vamos a leer tus escrituras, Padre. Permite, Señor, que seas tú y tu Santo Espíritu guiándonos, Señor. Que seas tú ese aliento que nos dé vida, Padre, que nos instruya, Señor, y que nos guíe por todo camino de verdad y de justicia. Bendito Padre, humildemente te pido, Señor, que utilices esta vasija para poder proclamar tu palabra, Señor, y que solo tu nombre y solo tu nombre sea exaltado en todo tiempo, Padre. Que no se vea la persona, Señor, sino que el que se vea seas tú. A ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, el día de hoy les voy a pedir de favor que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 1, verso 3. Este es un salmo que se lee mucho y que también es una hermosa promesa que a todos nos gusta mucho, pero que realmente tiene una profundidad grande en riqueza, en conocimiento, pero sobre todo en palabra para nosotros, agua viva. Y precisamente dice el Salmo, será desde el verso 2, sino que la ley, si es el Salmo 1, el primer capítulo del libro de los Salmos dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche. Y entonces aquel que haga esto será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, dice el verso 4, que son como paja que se lleva el viento. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque el verso, este verso 3, donde está la promesa de aquellos que obedecen, guardan los estatutos, ordenanzas y mandamientos del Señor, nos lleva a saber que seremos como árboles firmemente plantados sobre corrientes de río. Entonces, en ese sentido me llamó la atención porque ¿qué pasa con un árbol? Para que nunca pierda su color, su fuerza, su verdor. ¿Por qué el Señor hace hincapié en que seríamos como árboles? Bien, en la naturaleza vemos que hay árboles que viven, árboles que mueren y árboles milenarios, cuyos troncos son grandes, fuertes y sus raíces están en las profundidades mismas de la tierra, de donde obtienen todos los nutrientes. Entonces, y son, por supuesto, bien irrigados. Eso me lleva a pensar en nosotros, como personas, como individuos, como parte también del cuerpo. Un cuerpo que no está bien irrigado por la sangre se termina pudriendo y se cae del resto del cuerpo. Entonces, ahorita el Señor está diciendo que aquel que se deleita en su ley, que se deleita en su instrucción, que se deleita en su Torah, que se deleita en su palabra, dice que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y esto también me lleva a pensar en las festividades. Ahorita estamos por entrar a las fiestas de otoño, lo que es trompetas, día de expiación y la fiesta de las enramadas, o las cosechas de frutos. Y es esta parte interesante porque aquí es donde el Señor está hablándonos sobre quiénes somos nosotros. Somos esos árboles que llegado el tiempo van a dar ese fruto. Granadas, higos, aceitunas, uvas, etc. Entonces está diciéndote que tú eres ese árbol que va a dar fruto a su tiempo. Pero dice que hay dos condicionantes, que ese árbol debe estar plantado junto a corrientes de agua, para que no se marchiten sus hojas, su árbol crezca, las raíces se nutran y entonces pueda dar ese fruto a su tiempo. Entonces, esa es la segunda condición, fruto a su tiempo. Entonces, lo primero, tienes que estar plantado junto a las aguas, junto a la corriente de agua,
¿Qué dijo el Mesías? Dice que Él es el agua viva, que el que tenga sed va a ir hacia Él y nunca más va a tener sed, y que de Él correrán ríos de agua viva. El agua sobre la cual tenemos que estar plantados como árboles es el Mesías, es su palabra, es esta Biblia maravillosa, porque Él se hizo carne, fue el Logos, fue la palabra, fue el Dabar, que se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces, nosotros debemos estar plantados en la palabra. Esta debe ser nuestra agua, nuestro nutrimento, nuestro alimento, para que entonces nosotros podamos dar ese fruto llegado el tiempo. Entonces, el segundo condicionante es este: fruto a su tiempo. No es del que corre ni del que quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Y como Pablo, cuando pasó de ser perseguidor de cristianos, ahí lo relata en el libro de los Hechos y en alguna de sus cartas, cuando pasa de ser que el Señor lo llama y lo encuentra en el camino, le dice lo manda a que se instruya. Entonces Pablo no escuchó la voz del Señor y salió presuroso enseguida a compartir la palabra o a compartir el mensaje que el Señor estaba llevando a través de él en el Evangelio, sino que tomó un tiempo para prepararse. Y ese tiempo de preparación le sirvió no para conocer las Escrituras, porque él ya las conocía, era discípulo de Gamaliel, era un erudito de la Torá y de los escritos de los profetas, sino para poder entender lo que ya conocía. Entonces, el Señor se llevó un tiempo, lo llevó a capacitarse para que ahora el Espíritu Santo le revelara lo que él conocía solo en la parte literal. Entonces lo lleva a profundizar, lo lleva para que después salga a compartir la palabra. Y entonces los frutos de ese discípulo del Señor se manifestaron en que se reprodujo en otros discípulos y llevó y diseminó el Evangelio. Entonces es muy interesante porque no sucedió enseguida, sino que pasado un tiempo, el Señor le permitió florecer, le permitió dar fruto. Y eso habla de paciencia, eso habla de ser íntegros y de saber que en el tiempo del Señor cada cosa sucede conforme a su voluntad. Entonces Eclesiastés 3 cobra todo el sentido cuando dice que hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, tiempo para rechazar, tiempo para abrazar, para abstenerse de abrazar, tiempo para cada cosa, tiempo para recoger, tiempo para sembrar. Cada cosa tiene su tiempo. Ahora, nosotros estamos sembrados firmemente en la palabra, nos deleitamos en obedecer esta palabra, en servir al Señor, en agradarle, porque mi corazón ha pasado por ese proceso para disponerse en totalidad. Así dice también una alabanza, en completa totalidad. Entonces podernos ofrecer, y dice el Señor que empieza a nutrir, a dar hasta que creemos en nosotros esa savia, ese componente, esa vida, esa sangre que nos alimenta y nos mantiene en constante capacitación. Ese es el Espíritu Santo, porque es el sol que brilla para que esta agua sobre la cual estamos o la vertiente, la orilla sobre la que estamos plantados, empiece a generar provecho para mí. Entonces no es solo recibir información, sino realmente ceder nuestra voluntad al Señor para que esa información que estoy recibiendo, esa agua que me está alimentando, pueda ser utilizada como fuente de nutrimentos para que el sol de justicia brille sobre mí y catalice ese alimento y pueda producir la savia, lo que me mantiene vivo. Así como la savia a los árboles, la sangre a nosotros. Así como la savia al árbol lo mantiene todo junto y alimenta hasta las ramas, así la sangre a todo el cuerpo. Pero es parte por parte. Cada miembro tiene que ser completamente irrigado para que todo esté vivo. Y ese es un proceso que lleva su tiempo. Entonces el fruto
Es el resultado de todo ese proceso, de ese proceso que inició con un cambio de actitud, que inició con un cambio con un pequeño cambio de manera de pensar, con una actitud de disposición. Entonces dice Génesis 39:3, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Entonces vemos, él está aquí hablando y vemos el fruto del Señor en todo lo que hacemos. Cuando el Señor nos respalda porque ha visto la intención de nuestro corazón, porque ha visto la disposición, porque ha visto lo que explicó el Mesías, lo que explicó Jesús en Mateo 6, verso 33, que hemos puesto al Señor por toda cosa primero, entonces lo demás es añadido. Y lo demás es todo lo demás, en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida física, en las cosas que hacemos, en las cosas que recibimos y también en las que damos. Entonces es maravilloso porque un árbol que está plantado y que recibe el nutrimento de la palabra y que es irrigado por el sol de justicia para convertir su dióxido de carbono en oxígeno que limpia, entonces se transforma y transforma lo que sale, que es muerte, en vida. Esto es muy importante porque el Señor nos está enseñando a través de cosas tan sencillas como la naturaleza a ver la grandeza de su ser, pero también a ver el plan profético que Él tiene para cada uno de nosotros y también en el macroconcepto. El Señor dice que estos árboles darán su fruto a su tiempo. Entonces, así como estos árboles dan frutos, también se utilizan para hacer las enramadas. ¿Y qué son las enramadas? Hablando de las festividades de otoño. Esto no es otra cosa que la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué significan los tabernáculos? Ahí en Levítico 23 viene bien detallado y nos está diciendo que nosotros somos esa sucá, somos esa tienda temporal en la cual habita el Señor. Y ahora somos temporales porque estamos en este mundo sujetos a este cuerpo de muerte. Pero llegará el tiempo en el que el fruto de ese deleite en su palabra, de esa consagración en espíritu y en verdad al Señor, de esa alabanza que se convierte en mi vida, dará el fruto para vida eterna. Y el fruto será que reciba mis vestiduras blancas. Recibiré mis vestiduras blancas y entonces seré parte de aquellos que entran a recibir a su Señor en las bodas. Y eso es maravilloso. Maravilloso porque hay promesa para ti y hay promesa para mí. Entonces, pero también nos está anunciando con eso, en el verso 4 nos está anunciando algo fuerte y nos está anunciando algo determinante. También está diciendo, no así para los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Paja que se lleva el viento. Luego nos encanta la palabrería, nos encanta el discurso, nos encanta el reconocimiento, la vista, nos encanta, no sé, lo material. Pero se nos olvida que vamos a ser como paja que se nos lleva el viento. Pasaremos y moriremos y nuestra vida no tendrá trascendencia. No tendrá trascendencia porque la única trascendencia que podemos tener es en Cristo Jesús. Solo ahí podemos nosotros ser verdaderamente libres y saber que vivamos o muramos, hay parte en esa resurrección. Pero si soy un impío, entonces como paja que se lleva el viento, también será mi vida. Seré un árbol lánguido que no podrá dar frutos y cuyas hojas morirán, porque no habrá nada que lo nutra. No habrá agua que lo sustente, que lo irrigue, que lo alimente, pero tampoco habrá un sol que manifieste y que metabolice todo eso para convertir esa agua en la savia, en la sangre de vida. Entonces, qué importante es entender lo que el Señor nos dice en pequeños versos, en pequeñas perlas de la palabra, que a veces nosotros citamos y citamos y citamos como si fueran clichés automotivacionales.
que nos encanta decírnoslo. Seremos como árboles plantados junto a corrientes, cuyas hojas no se secarán y reverdecerán todo el tiempo y darán fruto a su tiempo. Pero la pregunta que siempre queda en el aire es, ¿sí? ¿Sí lo soy? ¿Sí soy ese árbol? ¿Sí soy ese pueblo? ¿Sí soy hijo de Dios? ¿Sí estoy sentado juntamente con Él en esos lugares celestiales que marca ahí Efesios? ¿Sí son esas promesas para mí? ¿Sí mi fe me alcanza para ello? Dice que aunque fuera como la de un grano de mostaza. ¿Sí? ¿O es solo un vestido o un disfraz que me pongo? Me pongo el disfraz de cristiano, me pongo el disfraz de discípulo, el disfraz de pastor, el disfraz de evangelista, el disfraz de creyente, pero realmente mi vida no es una alabanza al Señor. Entonces es muy interesante porque en este verso de Salmos 1:3 al 4, de hecho desde el verso 2, nos está hablando de eso. Aquellos árboles que están firmemente plantados se deleitan en obedecer al Señor. Se deleitan en su palabra. Se deleitan, son felices, son gozosos en su palabra. En hacer lo que el Padre ha estipulado desde antes de la fundación del mundo. Dice ahí que Él ha dejado las buenas obras para que andemos en ellas. ¿Y dónde están esas buenas obras? En la Torá, en su palabra, en los vínculos del pacto que Él hizo con su creación. Pero, ¿cómo vamos a saber eso? Si no escudriñamos la palabra, si estamos lánguidos y hambrientos. Dice también en Proverbios capítulo 3, verso 33, dice, la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Entonces, es muy sencillo. La impiedad o la anomía o el hecho de vivir despreciando la Escritura, despreciando lo que el Señor establece, nos lleva a la ruina. Y la ruina finalmente no es otra cosa que morir y hay que dar. Pero la casa del justo dice que la casa del justo será bendecida. Y es porque la obediencia trae la bendición. Así como la vida es a través del Mesías y por la gracia de fe, de creer, somos salvos, la obediencia trae la bendición. Porque porque el Señor nos pide fidelidad, emuná, fe. Entonces, si no es una fe verdadera, esto que está aquí va a ser un gravamen para mí. Va a ser difícil, va a convertirse en un yugo pesado que llevar. Pero si me deleito en esta palabra, si esta palabra es mi alimento constante, entonces sí voy a ser realmente un árbol, como dice ahí el Salmo 1, voy a ser un árbol que está sembrado sobre tierra fértil, que esto está junto a la corriente, la palabra, recibiendo el sol para crear la savia, la fotosíntesis. Y entonces voy a poder dar fruto a su tiempo, fruto de arrepentimiento. Dice Ezequiel 31:5, por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. Entonces, qué hermoso. Su altura era mayor que la de todos y no está hablando ni de altura física ni de jactancia de ego. Aquel que quiere ser grande debe postrarse a los pies de su Señor. Dice, escrito está que postrados nosotros en lo secreto y en lo público nos enaltecerá.
pero todo habla del corazón, todo habla de la disposición. El llamado para estos tiempos finales, el llamado para este tiempo que pronto dejará de ser, es dispón tu corazón al Señor, porque después ya no va a haber oportunidad. Conviértete en un árbol plantado sobre la palabra. Conviértete en tierra fértil. Y eso solo se puede hacer disponiendo nuestro corazón para que el Señor haga su obra en nosotros. Entonces es maravilloso porque Dios nos permite llegar cansados, llegar agotados, para que sepamos que Él es el reposo en el cual nosotros descansamos, para que sepamos que Él es el agua que nos quita la sed y el alimento que sacia nuestra hambre. No importa lo que suceda, dice que Él está contigo. No importa lo que pase, Él ahí va a estar porque tú has sido fiel, porque te has deleitado en obedecerle. Y cuando caigas de rodillas, Él escuchará, porque escrito está que la oración del justo es escuchada por el Señor. Entonces, dice el Salmo capítulo 92, o el Salmo 92, verso 14, dice que aún en la vejez darán frutos y estarán vigorosos y muy verdes. Sigue hablando de los árboles. Aún de viejos no perderán su vigor y seguirán verdes, seguirán sanos, seguirán vivos. Y probablemente no nos veamos tan lindos ya viejitos, pero habrá gozo, habrá vida, porque ya no estamos muertos, porque ya estamos vivos y porque por fe estamos viviendo como estaremos llegado el tiempo en que esta ropa, esta piel y estos huesos sean cambiados por un cuerpo glorificado a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Porque lo que pasó en el monte de la transfiguración, cuando Elías y Moisés y el mismo Mesías se transfiguraron en cuerpos glorificados, es para dejar delante de los testigos, cumpliendo la Escritura, cumpliendo la Torá, dejar predicho y manifestado lo que habrá para ti y lo que habrá para mí, siempre y cuando perseveres. Perseverancia es lo que pide el Señor. Perseverancia y amor real. Deleite en su palabra, en sus mandamientos, en lo que Él llama bueno, sin importar lo que el mundo diga. Aunque el mundo te diga que eso es bueno, sabiendo que el Señor lo ha llamado malo, ¿a quién vas a creer? ¿Al mundo y sus afanes? ¿O al Señor que te ha dicho, yo soy el Señor? Levántate y anda. Entonces, Mateo 21, 19, de hecho lo dice, y justamente habla de esto en la parábola de la higuera. Dice, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y dijo, nunca jamás brote de fruto de ti, y al instante se secó la higuera. El Señor está hablando de algo que Pablo explica de forma más sencilla después. Está hablando de cuando hemos sido entregados a una mente reprobada. El Señor nos da oportunidad, nos muestra, nos permite vivir en carne propia lo que sabemos que tenemos que cambiar. Nos muestra a las personas, nos muestra la palabra sobre todo, nos muestra las circunstancias, lo pone en nuestro corazón, pero aún así seguimos siendo rebeldes y tercos. Y entonces dice el Señor, bueno, si no entiendes así, entonces sigue. ¿Y qué va a pasar con esta higuera? Nos vamos a secar y ya no daremos fruto. ¿Y qué pasa cuando un árbol se seca? Simplemente muere. Entonces, llegado el tiempo, mientras unos pasarán a la vida eterna,
otros pasarán a la muerte eterna. Y eso no es otra cosa que vivir por siempre, jamás, separados del Señor. No hay nada más triste para una persona que saber que su futuro o su destino, si lo quieren ver así, aunque realmente el destino es una falacia inventada, es eso, la muerte, secarse. Porque esta vida es pasajera. ¿Cuántos años podemos vivir? ¿70, 80, 100? ¿Y después qué? ¿Eso fue todo? En este mundo sí, pero la Escritura dice que habrán 2 resurrecciones. Que habrá una primera, que lo menciona en 1 de Tesalonicenses 4, de que en esa primera resurrección todos los que murieron en Cristo se levantarán. Todos. Para pasar al milenio. Y también los que estén vivos en ese tiempo. Pero habla de una segunda resurrección, allí al final del Apocalipsis. Y habla de un trono blanco, un gran juicio, donde te está diciendo que allí va a estar el dragón, Satanás finalmente, para irse al lago de fuego, pero que juntamente con él todos los incrédulos. Entonces, la bondad y la misericordia del Señor se extiende por toda la tierra, diciéndote, es tiempo, ahora es el tiempo. Ven, plántate junto a mi ribera, para que seas árbol que dé fruto. Pero también te dice, es tu elección. Y llegado el tiempo, las consecuencias de tus elecciones serán para ti. Vida eterna, lago de fuego. Es sencillo, porque Dios no trabaja con tintas medias. Pero al final del día la elección es nuestra. Y en estos tiempos ese es el llamado. El llamado no es que tengas temor porque el Apocalipsis viene. El llamado es, ven a mí, hijo mío, como el hijo pródigo. Ven a mí y entonces yo te limpiaré, te lavaré tus vestidos, te daré de comer, te daré de beber. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es tiempo final, es tiempo de crisis, sí. Pero ahora tienes la oportunidad de venir a mí como su hijo, como su hija. Eso es lo que el Señor en esta mañana, en este día, en esta tarde, nos está hablando. Que su bendición esté sobre todos ustedes y los bendiga el Padre grandemente en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.